Vamos a orar. Vamos a orar nuevamente, hermanos. Amoroso Dios, Padre Celestial. Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Padre, hemos tenido, Padre, un momento de alabanza, pero en este momento queremos acercarnos ante ti por medio de Jesucristo nuevamente ante el trono de tu gracia para recibir misericordia y el oportuno socorro. Todos sabemos que es por gracia. Tu gracia, Padre, es que nosotros hemos llegado a tu casa de oración. Tu gracia es que tenemos nueva misericordia. Tu gracia es que tenemos el hálito de vida. Tu gracia es, Padre, que nos reunimos en un solo cuerpo. Tu gracia es que tenemos la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Perdónanos, Padre. En el nombre de Jesucristo invocamos al Espíritu Santo para que se manifieste en gloria y en poder en este lugar y que nos abra el entendimiento para poder comprender y entender esta palabra que tú me has dado para compartir con mis hermanos. Que podamos nosotros también tener el denuedo de poder platicarla, hablarla y predicarla. En el nombre poderoso de Jesucristo y en sus manos dejamos todo este tiempo porque sabemos, porque donde estamos 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros, haciendo de esta reunión gloriosa por su sola presencia. Gracias, Señor Jesucristo. En tus manos dejamos este tiempo. Amén. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Si yo les digo que preparen sus Biblias, ¿ok? Preparen sus Biblias. Preparen sus Biblias porque vamos a usarla mucho, ¿ok? Hoy, cuando yo estaba haciendo esta palabra, son pasajes completos, de verdad que no podía yo agarrar 3 versículos, 4 versículos, tenía que agarrar todo el contexto para poder entender lo que Dios nos va a hablar. De lo que Dios nos va a hablar es que todos los seres humanos, no importa de qué nacionalidad vengan o sean, todos venimos a tener una vida inútil. Aunque nosotros pensamos que es muy útil. Y vamos a entender eso de que por qué pensamos que es útil, ¿no? Porque muchas veces, pues yo soy muy útil porque mira, todos los días barro, trapeo, comida, plancho, lavo, y piensa que eso es lo útil. No, eso es necesario hacer, pero eso no te hace una vida útil. El que nosotros seamos útiles, hay cosas que vamos a aprender que parecen inútiles, pero que son las más útiles, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un simple ejemplo así. El que estemos aquí parece inútil, estar sentado aquí parece inútil, pero lo que vas a aprender te va a dar una utilidad delante de Dios. Lo que vas a aprender aquí, vas a ver, quizás ahorita inmediatamente no vayas a obtener lo útil, pero al vivir esta palabra que vas a aprender, vas a ver qué tan útil era la palabra y no fue un tiempo que perdiste, inútil, sino fue un tiempo muy, pero muy útil. Ese ejemplo está en la vida de 2 hermanas, fíjense, María y Marta, las hermanas de Lázaro, que una estaba afanada, y ¿saben qué estaba haciendo? Estaba haciendo comida, y estaba haciendo las labores del hogar, y tan desesperada estaba que su hermana María, llegó Jesús, y ¿saben qué hizo María? Se puso a los pies de Jesús, y viendo que su hermana estaba tareada ya, haciendo la comida para Jesús, y cómo no le ayudaba, ¿no? Y le reclama a Jesús y le dice, Señor, dile a mi hermana que me ayude. ¿Qué no ves que yo soy? Y le dice Jesús, ay Marta, afanada siempre y atareada todo el tiempo. Tu hermana María está haciendo lo correcto, porque está oyendo la palabra de Dios. Marta tenía la apariencia de que era muy útil lo que ella estaba haciendo, pero lo que parecía inútil, lo que María estaba sentada oyendo a Jesús así, poniéndole mucha atención, y parecía muy inútil. Y Jesús le afirma y le dice, ¿sabes qué? Lo útil es lo que está haciendo tu hermana María. Y lo que parece útil, Marta, es solamente que estás afanada. Vamos a la palabra, Lucas, por favor. Eso es lo que yo les digo, que vamos a la palabra de Dios para poder entender todo el contexto, ¿ok?
Dice la palabra de Dios así, hermano. Búsquela, porque vamos a leer bastante palabra. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Por mientras que la buscan, de hoy en 8 nos seguimos congregando aquí. Pero el siguiente domingo, día 2, ya vamos a estar en otro lugar. ¿Okay? El lugar está para allá, para el lado de Coppel, por donde está el centro de salud, en esa misma acera. Ahí luego, en el centro de salud, ahí enseguida estamos. En una universidad, ahí vamos a estar, ¿ok? Lucas 10, 38, 42. Les vamos a estar avisando, ¿ok? Y les vamos a mandar la ubicación a sus celulares, ¿ok? Lucas 10, 38 al 43. Lucas, ¿ya están ahí? Búsquenlo, porque es muy importante que así lo encuentren. ¿Ya? Ok, dice el versículo 38 hasta el 42, dice así. Aconteció que yendo en el camino encontró en una aldea a una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjense, o sea, la apariencia, al vemos nosotros, hijo de la María, qué floja, mira, dejando a su hermana que esté allí haciendo todas las cosas, ¿no? La apariencia de ser útil, pues eso no era lo útil. Lo útil era que su hermana María estaba a los pies oyendo la palabra de Dios. Y ahorita lo vamos a entender, ¿ok? ¿Cuál es lo útil? Porque miren, parece útil que nosotros ganemos, por ejemplo, el día domingo, ganemos, ¿qué será? Un dinerito, 200, ¿qué les parece 500 pesos por el domingo, no? O 600, no sé, o a lo mejor 1000. Eso parece útil, de que yo me gane un dinero extra, trabajar el domingo, y lo inútil sería ir a la iglesia. No, pues lo útil es venir aquí a la congregación, porque esto es lo que te va a ayudar a ser una mejor mujer, un mejor hombre, ¿verdad? Un mejor ser humano, porque esto es lo que te va a ayudar. Aun cuando tú tengas todo el dinero del mundo, dice, ¿de qué? Dice la palabra, esto es palabra de Dios, dice, ¿qué sentido, qué caso tiene que ganes todo el mundo si vas a perder tu alma? No tiene caso, no tiene sentido, ¿eh? Entonces, es importante lo que estamos haciendo ahorita, ¿ok? Esto es lo útil. Además, Dios no tiene los 8 domingos, más que un domingo, y no todo el día, es solamente un ratito y ya seguimos cada quien en nuestros afanes, ¿verdad? Entonces, hagamos lo que hizo María. Siempre que tengamos la oportunidad, prestemos mucha atención a lo que Dios nos va a hablar, no lo que el pastor, hermano. Por eso yo recalco nuevamente, busquen en la Biblia lo que vamos a aprender a hoy, ¿de acuerdo? Es muy importante que nosotros sepamos que Marta, sintiéndose abrumada por las tareas, porque seguramente estaba abrumada, ahí la gente esperando, y ella abrumada haciendo la comida, y viendo a su hermana, pues se desesperaba. Pues cómo no se va a desesperar si ya está sentadota y yo haciéndole duro, ya está, el aceite me está brincando, y cosas así, ¿no? Pero María era la que estaba haciendo bien las cosas, ¿de acuerdo? Vamos a tener 5 ejemplos. De repente yo tuve muchos ejemplos, pero le fui cortando porque no pude, por cuestión de tiempo,
no pude tener más que 5 ejemplos, ¿ok? 5 ejemplos de vida de que nosotros, todos los seres humanos, tenemos una vida inútil, hasta que no tenemos un propósito en Dios. Fíjense, puede ser, mire, tú puedes ser el papá muy inútil y cuando tú tienes un encuentro con Dios, tú como papá te vuelves útil. Entonces, como mamá, igual, eres una mamá inútil hasta que no tienes un encuentro con Dios, entonces te conviertes en una mamá útil. Porque Dios te va a enseñar a ser un buen papá y Dios te va a enseñar a ser una buena mamá, ¿verdad? Dios te va a enseñar a ser un buen hijo, Dios te va a enseñar, todo te va a enseñar Dios, nos va a enseñar. Hasta, fíjese, yo estudié teología, pero Dios a mí me enseñó a ser un mejor pastor. Porque yo recuerdo que al principio, ¿saben qué pasaba al principio? Al principio, hasta que un hombre allá en Obregón, un yaqui, fíjese, un yaqui me bajó los humos, pero yo comencé a predicar muy teológicamente y pues la gente no me entendía. Pero ese hombre, yaqui, me dijo, ¿sabes qué? Yo miraba tus predicaciones, pero hasta aquí ya no las vuelvo a mirar. Porque no te entiendo, de todas maneras, ahí estoy perdiendo el tiempo, no te entiendo. Usas palabras que jamás las he oído, nunca las había oído. Y eso me dolió mucho. ¿Y saben qué hice? Oré a Dios y le pedí a Dios que me diera humildad en poder predicar palabra, que todo el mundo la pudiera entender. Y eso me ayudó mucho. Entonces fue Dios a través de ese yaqui que me ayudó a mí a predicar diferente. Entonces yo tenía un servicio de pastor inútil hasta que tuve un encuentro con Dios a través de ese yaqui. Fíjese, así fue, así es. Y hay que reconocer la mano de Dios, en donde Dios se va a mover, y Dios se mueve en muchas formas, ¿ok? Y cómo Dios te va a ayudar a ti también, no lo sabemos, pero de que Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar. Él es el que va a obrar, ¿ok? Vamos a ver la vida inútil de Moisés. Fíjense, hermanos, Moisés vivió 40 años en un palacio. Observemos la vida inútil de él, ¿ok? En un palacio lleno de... ¿Saben lo que es vivir en un palacio? En el palacio del faraón. Y creció como hijo de faraón, con todas las comodidades, con todas las mejores cosas, joyas, lo que sea, de verdad, con el poder que se ejercía ser el hijo del faraón, ¿verdad? Así, la mejor educación, todo eso. Pero todo eso fue inútil. 40 años echados a perder. Entonces, él vivió en el palacio y luego, tras de eso, porque él mató a un egipcio, entonces él huyó al desierto. Allá en el desierto conoció a una mujer, y la cual se unió a ella, tuvo hijos con ella, y vivió otros 40 años inútiles. ¿Saben por qué inútiles? Porque aprendió allá muchas cosas que acá ni siquiera las aplicó. ¿Por qué? Porque acá andaba cuidando ovejas. Fíjese, el príncipe, el que se creó como príncipe, 40 años fue entrenado para hacer una vida de príncipe, y luego de repente viene acá y se une a una mujer en el desierto, y su suegro le dice, pues ¿qué podemos hacer? Yo tengo muchas ovejas, me falta quien las cuide. Así que 40 años guiando y pastando ovejas, inútil, hasta que tuvo un encuentro con Dios, y su vida, esos 80 años que vivió, comenzó apenas a ser útil. Vamos al relato, ¿ok? Acompáñenme a Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 22. Son muchos versículos, ¿verdad? Pero ahí está todo el relato de lo que yo les parafraseo en la plática, ¿ok? Ya están ahí, Éxodo capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 22. ¿Ya están ahí, hermanos? ¿Sí? Ok. Capítulo 2, versículo 11 hasta el 22. Dice,
En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del Faraón y habitó en la tierra de Medián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Medián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio a beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Moisés convino en morar con aquel varón y le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Fíjense, eso ha sido la vida de Moisés, inútil, ¿no? Como la vida inútil que hemos tenido nosotros hasta cuando tenemos un propósito, que Dios nos da una identidad y nos da un propósito. Cuando no teníamos identidad y no teníamos propósito, solamente hacíamos lo que creíamos que estaba bien. Y hacíamos lo que pensábamos que estaba bien. Pero, de verdad, cosas inútiles. Útiles es hasta cuando tenemos el encuentro con Dios. Ahora veamos la vida útil en Moisés. ¿Ok? Éxodo 3. Vamos al siguiente capítulo. Éxodo 3. En Éxodo 3, en el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 10, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques
de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. A partir de ese encuentro, su vida inútil deja de ser inútil. Se convierte en algo útil porque Dios le dio un llamado y un propósito y una identidad a Moisés. Él no tenía identidad. La identidad no se la dio el faraón porque después se fue a cuidar ovejas. La identidad se la dio Dios. Entonces, a pesar de sus dudas e inseguridades, Moisés aceptó el llamado y se convirtió en el líder y profeta crucial para el pueblo de Dios. Y que hasta hoy seguimos estudiando lo que Dios le dio para escribir, que son los primeros 5 libros, ¿verdad? Y eso es lo que hace Dios. ¿Cuánto más lo va a hacer contigo y conmigo? De verdad, en tu vida inútil, solo hay que reconocer, es que yo tengo una vida inútil. Me la paso como Marta, afanada, nada más afanada ahí en las cosas de la casa, siempre haciendo cosas de la casa, pero yo quiero tener un propósito, de verdad, y por eso estoy aquí, porque quiero ser como María, oír la voz de Dios para que Él me indique para ser una mujer útil y no inútil, ¿verdad? Porque lo útil es oír la voz de Dios. Porque Él nos va a dar la instrucción de cómo ser esa mujer que Él quiere que tú seas, de verdad. Y no afanada de que todo el mundo te diga, ¿y qué pasó? ¿Y ahora por qué no está la comida? ¿Por qué no está planchado? ¿Por qué no está...? Muchas cosas. Ya se acabó esa mujer afanada. Ahora he entendido que mi propósito no es la chacha que ustedes han visto. Ahora voy a ser la señora de la casa, ¿verdad? Porque ese es el propósito. Que tú seas. ¿Cuánto te respetan en tu familia, en tu casa, en tu propia casa, ok? Si en tu casa no te respetan, ¿cómo te van a respetar los de afuera, verdad? Por eso, los de tu propia casa, ¿cuánto te respetan para tomarte en cuenta como la señora de la casa? ¿O cada quien hace lo que quiere? Si cada quien hace lo que quiere, es porque no te toman en cuenta. Pues Dios te quiere poner en un lugar para que, al menos en tu casa, te tomen en cuenta. De que ahí hay una señora de la casa. Ciertamente que hay un señor de la casa, pero también una señora de la casa, ¿verdad? Y eso es la identidad que Dios te quiere dar. Vamos a otro segundo ejemplo. Son 5 ejemplos, ¿ok? Y vamos a ver aquí a Rahab. Rahab era una prostituta. Fíjense muy bien la vida inútil de una prostituta, ¿verdad? ¿Será inútil? Pues por supuesto, una prostituta tiene una vida inútil. Vamos a ver ese ejemplo, ¿ok? Rahab era una prostituta en la ciudad de Jericó. Entonces, esa es la vida inútil de ella. Pero al tener el encuentro, fíjense, al tener el encuentro, cómo Dios le da algo tan importante en su vida de una prostituta para volverla muy importante. Muy, muy importante, ¿ok? Vamos al ejemplo, Josué. Vamos al libro de Josué. José, a la vuelta, trae un vaso con agua, me lo das. Josué 2:1. ¿Ya estamos ahí? El libro de Josué. Gracias. Dice la palabra de Dios en el versículo, solo un versículo vamos a leer, ¿ok? Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciendo, andad y reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Fíjense que cuando se escondieron en esa casa, pues los de ese lugar que se llama Jericó, los supieron y los andaban buscando para matarlos, ¿no? Pero Rahab los escondió, los protegió. Eso es lo que hizo ella, ¿ok? Entonces, al tener un encuentro con Dios, fíjese lo que sucedió. Vamos a Josué en el capítulo 2, versículo 8 hasta el 14. Veamos, no tuvo un encuentro con los espías, con los enviados de Dios. No. Tuvo un encuentro con Dios a través de sus enviados.
Esto es bien importante reconocerlo, ¿ok? Nunca, es que, ay, el pastor. No es el pastor, es Dios a través del pastor. ¿Ok? Es Dios. Y si el pastor la riega, es el diablo a través del pastor, ¿no? O es uno o es otro, ¿verdad? Cuando él es asertivo, Dios manifestándose a través de su vida. Y cuando es incierto, inseguro, no hace bien las cosas, es el espíritu maligno a través de ese siervo. ¿Puede ser eso? Por supuesto que sí, porque dice la palabra de Dios, mire que el que piensa que está firme, mire no caer. ¿Y cómo vamos a mirar? Pues estar alertas de que somos seres humanos, de que podemos fallar en cualquier momento, estar en oración constante. Eso es estar alerta, ¿verdad? Porque ustedes saben cuántos ministerios han caído en la tentación y en la fornicación. Uy, hermanos, es incontable eso. Pues descuidas y te va a atacar el diablo, ¿verdad? Josué 2, 8 al 14. Rahab decidió ayudar a los espías israelitas y poner su fe en Dios de Israel. Fíjense cómo decidió. De ser prostituta, dijo, yo voy a poner mi fe en el Dios, en Jehová Dios, ¿no? Josué 2, 8 al 14 dice, antes que ellos durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová, fíjense muy bien, dijo la prostituta, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y los que habéis hecho a los 2 reyes del amorreo que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Fíjense muy bien, a mí me impacta mucho cómo el mar, obviamente, abajo del mar está lodoso, ¿cierto? Porque es mar, abajo está lodoso, está fangoso, está todo. Pero cuando pasó el pueblo de Dios, estaba seco. Se abrieron las aguas y estaba seco el terreno, no anduvieron resbalándose, no, tierra seca. Y eso es lo que oyeron los de Jericó. Dice, oímos cómo sus pies pasaron por terreno seco, ¿verdad? Y eso es impactante. Y a mí me impacta, ¿no? Porque sé que cuando, por ejemplo, se seca una laguna, un charco, lo que sea, ¿qué queda? El puro lodo. Pero ellos, aunque se acababa de abrir el mar, ellos pasaron por tierra seca y no resbalaron. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Número 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, fíjense el cambio de ella, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, y de lo que me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos, a mis hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Versículo 14. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos ha dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Su valentía, hermano, su valentía de esa prostituta al ocultar al pueblo israelita, a esas 2 personas, su valentía le permitió salvar a toda su familia, a sus hermanos, a sus hermanas. Entonces nosotros podemos salvar también la nuestra. ¿Se dan cuenta? Es solamente que tú te pongas en la brecha con valentía por los tuyos. No, pues que yo ya no puedo orar por mi hija, por mi hijo, por mi nieta, porque pues andan en cosas que no le agradan a Dios. Sí, también ellos andaban junto con esta prostituta, andaban haciendo cosas que no le agradaban a Dios, pero hubo un verdadero arrepentimiento. Y puso su fe en Dios, y puso su fe en que Él era el Dios de arriba, de abajo de la tierra y de todo lugar.
y que podía hacer en ella salvar a los suyos y a ella también, a su padre, a su hermana, a sus hermanos y todo lo que ellos tenían, guardarlo. Su valentía, hermanos, dice en Mateo 1:5. Su valentía, fíjense de dónde viene la bendición, super bendición de ser la descendencia de Jesús. De allí, de esa prostituta, de Rahab. Porque dice en Mateo 1:15, aquí viene la descendencia, ¿ok? ¿De dónde Rahab viene esa descendencia? ¿Ya están ahí, Mateo 1:5? ¿Sí? Ok. Salomón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. De Isaí venimos el pueblo que venimos de Jesús. De Isaí, de la tribu de Isaí. De ese lugar es donde viene la descendencia de Jesús. Pero ¿de dónde viene atrás? De Rahab, la prostituta. Y dio la bendición de que sus generaciones llegaran a la bendición de la descendencia de Jesús. Fíjese qué bendición, ¿no? Y solo haber tenido una vida inútil de prostituta a tener una vida útil a creer en Dios. Vamos al tercer ejemplo. El tercer ejemplo es en la vida de Saulo, porque su vida inútil era cuando era Saulo, el más preparado, sí, teológicamente el más preparado, conocía la ley. Él dice que en la ley nadie sabía más que él, porque fue entrenado dentro de las cosas de la ley, pero él se consideraba, era tanto el celo del conocimiento que había adquirido, de que fue una vida inútil persiguiendo y matando al pueblo de Dios. Fíjese la vida inútil, ¿no? Entonces Saulo era un perseguidor ferviente de cristianos, participando activamente en la persecución y encarcelamiento de muchos de ellos, ¿ok? Esa es la vida inútil. Vamos a Hechos, el libro de Hechos. Los voy a esperar, ¿ok? Hechos, capítulo 8. ¿Ya estamos ahí, Hechos? ¿Sí? Muy bien. Hechos 8, versículo 1, 2 y 3. Dice, y Saulo consentía en su muerte. El contexto de eso, hermano, es que él había consentido de que una persona que amaba mucho a Dios lo mataran a pedradas. Fíjese, él consintió eso. Fíjese la vida inútil de Saulo, ¿no? Entonces dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Versículo número 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Esteban era el hombre piadoso que lo mataron a pedradas, ¿ok? Que Saulo consintió que lo mataran a pedradas. E hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando a casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese es Saulo, ¿no? Que después, con el encuentro, ¿se acuerdan que iba a Damasco y tuvo un encuentro con Jesús que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? En ese encuentro, de la vida inútil que llevaba, porque era inútil, pero él pensaba que era útil andar agarrando a los cristianos y encerrándolos y matándolos. Él pensaba que era útil eso, pero era una vida inútil. La vida útil fue cuando tuvo un encuentro. Por eso es importante tener un encuentro con Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿ok? Después, tras un encuentro dramático con Jesús en el camino a Damasco, Saulo se convirtió en Pablo. Y dedicó su vida a predicar el Evangelio, a establecer iglesias por todo el mundo mediterráneo. Vamos a Hechos, capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 19.
Hechos 9, versículo 1 hasta el versículo 19. Ya estamos ahí, hermanos. Espero un momentito más. Hechos 9, 1 al 19. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, antes no le llamaban cristianos, le llamaban los del camino, así le llamaban, ¿ok?, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y hoy vemos, después de ese encuentro, vemos cómo ahora podemos tener una gran parte de sus cartas aquí en las Sagradas Escrituras hebreas, que ahora podemos ver el cambio y la transformación de tener una vida inútil a una vida muy útil, ¿verdad? Y eso es lo que quiere Dios, que entendamos que sin Dios nuestra vida es inútil. Por más que le busques, por más que seas la mejor ama de casa, por la mejor mamá que te creas, el mejor papá, el mejor vecino, lo que creas tú que es el mejor, sin Dios tu vida es inútil. No le podemos poner utilidad cuando nuestro único propósito de ser humano es conocer a Dios en este momento de vida, porque estamos preparándonos para una eternidad. Entonces Dios nos está dando la oportunidad de conocerlo aquí, para que cuando nosotros pasemos a esa área de la eternidad, ya lo conozcamos. Entonces nuestra vida inútil, miren Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? 80 años de su vida inútil,
O 40 años de ser hijo del faraón y 40 años cuidando ovejas. Inútil 80 años. Pero gracias a Dios que lo escogió, lo eligió y le dio una vida útil, ¿verdad? Y eso nunca es tarde para tener una vida útil. Cuando Dios estaba hablando a través de Moisés, yo siempre renegaba y decía, ¿por qué no te conocí cuando era más joven? Bueno, mi vida inútil. Una vez Dios me dijo, no te di las perlas porque eras un cerdo. Y las perlas no se le dan a los cerdos porque las pisotean, ¿verdad? Hoy lo entiendo, lo aprecio, lo valoro, pero quizás en ese tiempo de juventud, la loca juventud, pues no lo valora uno, ¿verdad? Uno piensa que el mundo es de uno, ¿cierto? Vamos al cuarto ejemplo. Pedro, que antes de pescador era simple Simón, ¿verdad? ¿Con quién vas a pescar? Con Simón. ¿A dónde vas? A la barca de Simón. ¿Con quién andas? Con Simón. Era un pescador, una persona inútil, que solamente sabía pescar, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser inútil el pescador? Si es bien inútil lo que pesca y... No. Es inútil todos los seres humanos mientras no conocemos a Dios. Cualquier profesión que tú tengas es inútil si no conoces a Dios, ¿verdad? Lo que le da significado a nuestra vida es Dios. Le da el valor y nos da identidad, ¿verdad? Claro que el mundo nos da identidad, pero la verdadera identidad la da Dios, ¿cierto? Pedro, originalmente llamado Simón, era un pescador impulsivo. Fíjense las cosas inútiles. Impulsivo y a menudo demostraba poca fe y comprensión. Cuando negó a Jesús 3 veces. Ya anduvo con Jesús, pero era tan inútil su vida, de verdad, de que negó a Jesús 3 veces. Pero cuando volvió Jesús y resucitó y tuvo un encuentro con Él, entonces su vida se volvió útil. Y ahora vemos a Pedro valiente, que se levantó, ¿se acuerdan el Pentecostés? Cuando él que se levanta ahí y le dice, no estamos borrachos, ni mis hermanos están borrachos. Lo que pasa es que estamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero con qué valentía, pero ya cambió su vida. De negar a Jesús, cambió su vida, ¿ok? Vamos al libro de Mateo para ver este ejemplo. Su vida inútil de Pedro a una vida útil de ahora un apóstol Pedro, con utilidad que Dios le dio, identidad y de verdad le dio sabiduría para ejercer su apostolado, ¿ok? Todos, sin excepción, todos los apóstoles cuando caminaron con Jesús, todos, los 12 apóstoles eran inútiles. Cuando vino la resurrección y fue enviado el Espíritu Santo, es cuando se volvieron útiles, ¿ok? Es cuando se fueron. Jesús le dijo, les conviene que yo me vaya porque les enviaré otro consolador. Vamos a Mateo 26, 69 al 75. Vamos a ver este ejemplo. Mateo 26, versículo 69 hasta el versículo 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé de qué dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Saben por qué lloró amargamente? Porque vio que su vida era inútil. Cuando negamos a Dios, hermano, tu vida es inútil. De verdad, tú niegas a Dios, tu vida es inútil, por eso lo niegas, ¿verdad?
No es más que un privilegio poder haber tenido la oportunidad de tener un encuentro con Dios. De verdad, en un momento, en el principio de nuestra vida, nos da vergüenza, y es por eso que comenzamos así como cristianos de la secreta. ¿Saben cómo es de la secreta? En lugar de tener una Biblia así, agarramos una Biblia así y la escondemos, ¿no? Porque no queremos que nadie nos vea la Biblia, porque somos así cristianos de la secreta, ¿verdad? Y entre más vamos conociendo, pues ya no nos importa. Hasta agarramos el biblión así, andamos. Porque eres cristiano, a toda honra, gracias a Dios, porque eso cambió mi vida. De tener una vida inútil, hoy veo mi vida más útil, ¿verdad? Porque todavía me falta mucho que aprender, ¿verdad? No somos perfectos, nadie somos, pero de verdad nuestra vida se ha convertido más útil, ¿verdad? De momento. Vamos a ver, seguimos con el ejemplo de Pedro, después de tener ese encuentro, tras la resurrección de Jesús, Pedro recibió, fíjense, la vida útil. Pedro recibió el perdón por haberlo negado. Y una comisión renovada. Ahora ya no era el apóstol que lo quitó de pescador, ahora renovó su llamado. Y vamos a ver en Juan 21, cómo fue renovado el apóstol Pedro. Miren, todos nosotros tenemos un llamado, pero Dios quiere renovar ese llamado, ¿ok? Y lo quiere renovar con cosas nuevas, con una renovación de tu mente, con una renovación de propósito, con una renovación de que no hagamos las cosas solamente vanas, que vayas y vengas domingo a domingo, y no, eso no tiene un propósito. El propósito es de que, ¿qué ha cambiado tu vida? ¿Qué ha renovado? Y eso es lo que hizo ahora en la renovación. Lo perdonó a Pedro por haberlo negado y le dio también algo importante en su vida. Lo convirtió en un líder de la iglesia en ese tiempo. Con valentía predicó el evangelio, ¿okay? Eso renovó a Pedro. Juan 21, 15 al 19. ¿Estamos ahí? Ok. Cuando hubieron comido, Jesús dijo: Simón Pedro. Esto ya está renovando su relación Jesús, ya Jesucristo, porque ya había resucitado, con Pedro, ¿ok? Le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. El 17, y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacenta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Confirmó su llamado de Pedro, porque Pedro, pues al haberlo negado, no estaba firme todavía, ¿okay? Así como muchos nosotros, sí, creemos, conocemos, pero nuestro llamado no está firme. ¿Saben cuándo sabemos que no está firme? Cuando todavía vuelves a hacer las cosas que Dios ya te sacó de ahí. Es que no estás firme, necesitas una confirmación de ese llamado que Dios te hizo, para nunca más volver a practicar de donde Dios te sacó. Entonces, eso es lo que pasó con Pedro, ¿no? Le confirmó su llamado. Y por último, el quinto ejemplo es María Magdalena. María Magdalena fue la primera que vio a Jesús resucitado. La primera, fíjense. Pero ¿quién era María Magdalena? Vamos a ver que María Magdalena fue librada de 7 demonios, fíjense. O sea, era una mujer endemoniada.
Y Jesús la libró de esos 7 demonios. Esa fue María Magdalena, una endemoniada, una mujer endemoniada. Lucas 8, versículo 2. María Magdalena, una mujer que tenía demonios. Lucas capítulo 8, versículo 2. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Es que es importante porque esta predicación es como diferente, ¿no? Tiene mucha palabra y mucho contexto. Por eso es que los espero para que busquen en sus Biblias. Dice en Lucas 8:2: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus inmundos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Su vida previa a este evento no es detallada en las Sagradas Escrituras, hermano. Claramente estaba bajo una gran opresión espiritual. María Magdalena estaba bajo una gran opresión espiritual. Bueno, ¿y qué pasó con María Magdalena después? Después, hermano, tras su liberación, María Magdalena se convirtió en una seguidora devota de Jesús y estuvo presente en su crucifixión y fue una de las primeras en dar testimonio de su resurrección. Por favor, acompáñenme al libro de Juan. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 1 al versículo 18. Juan 20, 1 al 18. ¿Ya estamos ahí? Los espero un momento más. Me interesa que todos estén ahí. Juan 20, 1 al 18 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que llamaban Jesús, y les dijo, que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Fíjese que después de ser endemoniada, liberada, esta bendición que viene, dice: y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Versículo 14. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques,
porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Fíjese de estar endemoniado, como una mensajera que se le apareciera Jesús a la primera persona que Él decidió aparecerse fue a María Magdalena. Y qué bendición, ¿verdad? Qué bendición sería de que de repente a ti, a mí, se nos apareciera el Señor Jesús y nos dijera, ¿qué quiere? Conchita, ¿qué quieres? Uy, qué bendición. Imagínense María Magdalena, lo que sintió, ¿verdad? La expresión que dice aquí, donde le dice, Raboni, ¿no? Le dice, maestro, al ver que era Jesús. Estos ejemplos, hermano, demuestran que sin importar el pasado de cualquiera de nosotros, como persona, Dios puede transformar nuestras vidas de manera poderosa y significativa para cumplir sus propósitos. Él tiene un propósito para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener ese encuentro. De verdad, que nuestras vidas hasta hoy dejen de ser inútiles. La utilidad no es ir y venir a un lugar. La utilidad es estar oyendo la palabra de Dios, entenderla para llevarla a la vida, vivir la palabra. Que la vida nuestra, su palabra cobre vida y que nos dé un significado, de verdad. Y no importa lo que estás haciendo, no importa qué lo que hagas, de verdad, paremos y que Dios le dé una vida útil a nuestras vidas. Eso es así. Un matrimonio es inútil cuando Jesucristo no está en medio. ¿Saben qué hace un matrimonio inútil? Cuando Jesucristo no está en medio. ¿Por qué es inútil? Porque es esposo y esposa. Pero cuando yo recuerdo que no importa en qué religión te casaste, todos usan la Eclesiastés 3:12, que dice que pongo un lazo, ¿verdad? Ese lazo de cordón de 3, y menciona el cordón de 3, ¿ok? ¿Por qué lo menciona? Porque cordón de 3 nadie lo puede romper. Ese cordón de 3 hace que el esposo o la esposa, el cordón de 3 es Jesucristo, y nadie lo puede romper. ¿Y por qué se rompe? Porque nomás fueron palabras inútiles, una vida inútil, un matrimonio inútil. Porque ¿cuándo lo han tomado en cuenta? ¿Cuándo le han puesto sus problemas a Jesús, a Jesucristo, para que Él lo resuelva? ¿Cuándo? Lo resolvemos a nuestra manera, a nuestro entendimiento. Inútil. Es como Marta. A su entendimiento solamente hacía las cosas de la comida y los afanes, pero era inútil, aunque tenía la apariencia de utilidad. Pero lo útil era María, que estaba a los pies de Jesús oyendo lo que Él estaba hablando. Esa es la vida útil, hermano. Sé que tengo muchos ejemplos más, pero por cuestiones de tiempo no se los puedo dar, ¿ok? Pero qué bonito, ¿verdad? Saber de que Dios es el que le da la utilidad a nuestras vidas. Así que búsquenlo, hermano, búsquenlo y no nomás lo busquen, aseguremos que tengamos un encuentro con Él. Y que cada familia aquí representada, que Él viva ahí en medio de ustedes, ¿ok? Así el mismo Dios que está ahorita aquí con nosotros, que esté allá en tu hogar, en tu casa. El Dios de paz que esté en cada hogar. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Dios, Padre Celestial, hemos aprendido que nuestra vida inútil tú la puedes transformar y convertir a una vida útil. Anhelamos que tú le des significado a nuestra vida. Anhelamos que nuestra vida cristiana sea como Pedro, una vida útil, verdadera, que tú nos des la valentía de seguir adelante aprendiendo y aplicando, viviendo tu palabra, no como una religión, sino como una palabra de poder transformadora, que transforma nuestra manera de hablar, de pensar, de caminar y de ser. Esas actitudes que no hemos podido controlar, que Jesucristo, al volverla útil,
desaparezcan esas malas actitudes que tenemos con esas personas que decimos amar, pero con nuestras actitudes decimos y hacemos otras cosas, porque no es útil, pero Dios quiere darle una vida útil. En el nombre de Jesucristo yo te bendigo, hermana, bendigo tu vida, y algo bien importante para ti, quiero bendecir a través de tu vida a tu familia, porque yo sé que tu familia, aun cuando andan en desorden, aún andan en una enseñanza falsa, aún con todo, tú los amas porque es tu familia. Pues a esa familia yo la quiero bendecir a través de tu vida. Padre, tú nos has dado autoridad, y en el nombre de Jesucristo, toda planta, como dice en Mateo 15:13, que tú no plantaste en esta familia, desarraigo en el nombre de Jesucristo todas malas conductas, palabras que ofenden, actitudes, en el nombre de Jesucristo, porque es una planta que nuestro Padre Celestial nos sembró. En el nombre de Jesucristo, Padre, hemos aprendido de que si así como tú tapaste la boca de los leones, así tapa las bocas que nos quieran ofender. En el nombre de Jesucristo, yo te bendigo, bendigo a tu familia, y declaro que esta palabra de ser inútil a ser útil es solamente buscando de Dios. En el nombre poderoso de nuestro Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, yo te bendigo, hermano, y te bendigo, hermana, y bendigo este momento en que tú hiciste algo útil en tu vida de estar aquí, aprendiendo de la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo.